Buenas noches. Yo quiero empezar, porque realmente, igual que pasó con el libro anterior de Alejandro, para mí es un gusto y una oportunidad de reencuentro con gente que hace años que no veo, pero que mantengo vivos en el recuerdo y en el corazón. Quiero empezar por presentarles al autor. Y alguno estará pensando seguramente, este tipo, ¿qué le pasa? ¿Va a presentar al que es más conocido de todos acá en esta sala? ¿Al que todos conocemos? Están los padres que lo conocen desde antes de nacer. Está Eduardo por ahí que lo conoce desde que nació. Están algunos de los compañeros a los cuales le debo algunas de las canas que tengo. Sobre todo yo. Algunas, pero no todas. Bueno, en realidad el problema es que ese que ustedes conocen es Alejandro Goldstein. Y yo les quiero presentar al autor de este libro. Porque desde hace muchos años, cuando yo cursaba el IPA, un viejo profesor de esos que enseñaban y además formaban, nos dijo, cuando lean un libro traten de ignorar quién es el autor, para que sea el libro el que les dé una idea de quién fue el que lo escribió. Porque si uno sabe quién lo escribió, ya sabe cómo piensa el autor, sabe cuál es su filosofía, sabe cuáles son sus ideas desde el punto de vista político, ético, lo que fuera. En cambio, cuando uno lee sin pensar en el autor, a medida que lee se va haciendo una imagen del autor, que a veces coincide y a veces no coincide con el autor real. ¿Cuál es la imagen que yo me hice del autor de este libro? Lo voy a decir en una sola palabra que es un poco adjetivo y un poco sustantivo. El autor de este libro es un kamikaze. No me cabe la menor duda. Es más, me animaría a decir, matemáticamente hablando, que es un triple kamikaze o un kamikaze al cubo. Y les voy a explicar por qué es un kamikaze. En primer lugar, solo un kamikaze puede escribir un libro aceptando el desafío de un adolescente. Porque los adolescentes a uno lo pueden meter en cualquier lío. Y como él lo dice acá, su hija fue la que lo provocó, por suerte. Para eso sirven muchas veces los hijos, para provocarnos y desafiarnos. Acá, según él le atribuye, su hija le planteó: ¿qué haces tú además de ser vegano en pro de los derechos de los animales? ¿Acaso te paras en las puertas de los zoológicos, circos, hipódromos y plazas de toros con pancartas de un lado, con pancartas alusivas a la causa? ¿Dejas panfletos en marroquinería, peletería, carnicerías y avícolas? Bueno, es todo un desafío. Aceptar ese desafío no es para cualquiera. Por eso, querido Alejandro, un valor propio de un kamikaze, ¿no? Pero viene el segundo kamikaze. Uno de esos kamikazes raros que se salvaron la primera vez que se tiraron con el avión y se subieron al avión que venía atrás y se volvieron a tirar. ¿Por qué un segundo kamikaze? Por lo que dice en este libro, y eso me lo reservo para dentro de un ratito. Y en tercer lugar,
Esto me parece realmente lo que de alguna forma despierta cierto grado de sorpresa y de admiración, por venir a presentarlo al Uruguay. Es decir, por venir a presentarlo al país que, como él mismo dice, durante un tiempo se pudo jactar de haber hecho el asado más grande del mundo. De repente recordarán, hubo que hacerlo en la Rural del Prado, porque eran como 100 y pico de metros de parrillada y no cabía en ningún otro lado si no era en las calles de la Rural. Venir a presentar un libro así acá no es para cualquiera. Pero además, yo le voy a agregar, porque no puedo con mi condición de viejo profesor de historia, que viene el país que existe en función de la explotación del ganado. Porque los primeros mapas que hacían los españoles cuando recorrían estos desconocidos territorios de América, esta tierra, esto que hoy llamamos genéricamente el Río de la Plata, aparecía con la denominación de tierra de ningún provecho. Es decir, dicho en términos modernos, no vayan porque no sirve para nada. Y empezó a servir cuando empezó a tener ganado y empezamos a explotar el cuero y después la carne salada. Así que en realidad, venir a presentar el libro acá es como poner algo así como en tela de juicio la propia existencia del país. Así que bienvenido sea, Alejandro, alguien que se anima a tanto. Yo creo que lo único que falta, y me van a perdonar esta nota de jocosidad, es que envíe uno de estos ejemplares a la biblioteca de INAC, ¿no? Del Instituto Nacional de Carne. Con eso estaríamos totalmente redondeado la condición de kamikaze total. Hecha esta presentación del autor, ahora voy a ir en realidad a el querido Alejandro Goldstein y a lo que es este libro. Cuando Alejandro me escribió un mail proponiéndome que yo hiciera la presentación de este libro y me dijo el tema, yo realmente no sabía si Alejandro se acordaría de quién era yo, ¿no? Porque en realidad el libro anterior, Contámela en colores, tenía un perfil mucho más, por lo menos en el título, mucho más cercano a lo mío. Pero este, evidentemente, trataba de un tema que para mí tenía simplemente el conocimiento propio de cualquier persona medianamente informada que sabe lo que es el vegano, que sabe lo que es el veganismo y nada más. Pero de ahí a presentar un libro había una distancia muy considerable. Y la verdad que tuve esa duda hasta que el señor Goldstein me llevó muy amablemente a mi casa este primer ejemplar, ¿no? de impresora del libro, y lo leí. Porque en realidad este no es un libro solo de veganismo. Es más, diría que aquel que lee este libro con la idea de aprender lo que es el veganismo puede quedar con muchas dudas, ¿no? Yo, por ejemplo, pasaba las hojas buscando en algún lugar donde apareciera alguna receta posible, y aparece una sola en todo el libro, ¿no? Pero en definitiva, este libro es mucho más, ¿no? Yo creo que, no sé si para asustarme, el mail de Alejandro se quedó muy corto cuando me dijo que esto era un libro de veganismo, porque esto en realidad es mucho más que eso. Yo diría que esto es un ensayo
ensayo y también un manifiesto, que no son contradictorios, ético y sociológico, es decir, no solamente de lo que él siente y piensa, sino también ubicado en el contexto, ubicado en la relación con los demás individuos, ¿no? Que además tiene una virtud, que es la de cuestionar nada más ni nada menos que una de las cosas que para cualquier cultura, desde la época paleolítica hasta el presente, es de las cosas más intocables, los hábitos alimenticios. Es decir, si hay algo a lo que cualquier cultura es resistente, es a cambiar sus creencias religiosas y sus hábitos alimenticios, por la sencilla razón de que son elementos que se inculcan prácticamente desde que nacemos. Es decir, nosotros nos acostumbramos a comer y nos acostumbramos a cómo comer cuando nuestra madre nos agarra por primera vez y nos pone al pecho. Y a partir de ahí comenzamos a generar unos hábitos alimenticios que presentan una dicotomía que está marcada en nuestro lenguaje más elemental. Porque ¿qué le dice cada madre a su hijo pequeño cuando no le puede estar haciendo toda una fundamentación de virtudes y defectos de cada alimento? Se lo define en dos palabras: rico y caca. Y por lo tanto, cambiar esos dos principios es modificar elementos que están unidos a lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué no es este libro? ¿Y qué fue lo que me tranquilizó cuando lo empecé a leer? Este libro no es, y cito al autor, este no es un libro escrito por un erudito en la materia. Esto yo lo pongo un poquito en duda, yo no diría erudito, pero digo si alguien muy bien informado, y menos por un especialista en nutrición. No abundará en datos estadísticos ni científicos, no te enseñará a ser vegano, y esto es así, lo cual después voy a decir es una de las virtudes del libro, porque para llegar a hacerlo no existen las recetas. Es un paseo por la controversial historia de crueldad del Homo sapiens, condimentado con apreciaciones y reflexiones personales de un simple ciudadano del mundo que siente la necesidad de compartir su descubrimiento. Cuando yo leí esto dije, bueno, vamos bien. De repente algo podemos decir del libro. Pero además el mismo sigue y en realidad en el párrafo anterior dice que lo que sí se propone en este libro es, en principio, del cambio puede ser el boca a boca, o un libro que permite entender al lector que la razón y el sentido común nos es usurpado impunemente cuando nuestras madres sustituyen su lactancia temporal por la vacuna a perpetuidad, refiriéndose al hábito de seguir tomando leche, ¿no?, de otros animales. Sí, acá, evidentemente, hay un punto que es discutible, y esto es una virtud del libro, porque si hay algo que en realidad el libro propone, es que hagamos una suerte de replanteamiento de nuestras costumbres y que nos cuestionemos si las cosas que hacemos
las hacemos porque tienen motivo o sentido, o si las cosas que hacemos son simplemente por costumbre. Claro, alguien podría decir, justamente ahí está una de las razones mismas de la existencia de la cultura. Una cultura es en gran medida una actitud vivencial, no siempre racional. Es decir, no se le puede exigir a cada cultura que racionalice todos y cada uno de los movimientos de las personas que participan de ella. Hay muchas cosas que hacemos simplemente porque las hacemos, ¿verdad? Porque nos las han enseñado así y las repetimos. Ahora, no deja de ser muy buena cosa, y yo lo digo desde mayor edad que la de él, pero no deja de ser muy buena cosa que alguien se anime a una edad que ya no es un chiquilín. Me va a perdonar, yo lo tuve de chiquilín y ya no es un chiquilín, ¿verdad? Pero que alguien se anime a decir, voy a replantearme alguna de las cosas que hago y voy a tratar de que otros también se lo replanteen. Porque eso no solamente es una actitud vegana, eso es una actitud de vida que todos deberíamos de vez en cuando intentar hacer. En general, nosotros solemos regirnos más bien por aquel principio genérico de que uno a los 18 años es incendiario y a los 50 se transforma en bombero. Pero no tiene por qué ser necesariamente así. Yo conozco algunos de 18 años que son bomberos prematuros y conozco otros de 50 que son realmente gente que se plantea y se replantea con una fogosidad su forma de ser y de ver la vida, que uno podría decir o es un incendiario o está cerca. Quiere decir, esto no es un problema etario, no es un problema de edades. Esto tiene que ver con una actitud de vida. ¿Cómo sintetizo yo este libro? En primer lugar, después que lo leí y lo releí y lo pensé, ustedes comprenderán que por mi edad todo eso cada vez es más lento, ¿no? Yo creo que este libro en principio tiene dos cualidades. Es un libro desafiante y es un libro provocador. Es un libro que le dice al lector, a ver si te animás a salir de lo que siempre hiciste y a ver si te animás a replantearte algunas cosas. ¿Qué otra cosa es este libro? Además de desafiante y provocador. Es un libro valiente. Y esto dicho ahora con toda la seriedad, no como lo de Kamikaze, que tenía, por supuesto, un dejo mucho más jocoso, ¿no? Es un libro valiente porque desafía conceptos que no cualquiera se anima a desafiarlos. Y hasta yo diría, no cualquiera se anima a desafiarlos estando en la situación que está el propio Alejandro, perteneciendo a una colectividad. Acá hay dos párrafos que yo quisiera leerles para ver cómo es de valiente este libro y cómo pone de alguna forma el dedo en la llaga
Y no solamente por fuera, lo mete para adentro. La analogía entre el holocausto judío y el animal fue contemplada por el Premio Nobel de Literatura Isaac Bashevis Singer. Para los animales, cada día es Treblinka. Cada vez que Hermann era testigo de cómo eran matados los animales, tenía los mismos pensamientos. En el comportamiento con las criaturas, todos los hombres eran nazis. En toda ocasión indicaba que lo habían hecho los nazis con los judíos, era lo mismo de lo que hacían los hombres con los animales. Esto es valiente, dicho por alguien que pertenece a la colectividad judía. Sería para cualquiera, pero para alguien que pertenece a la colectividad judía, y dejo de lado si yo comparto o no comparto este juicio, que podría ser un juicio rebatible, por lo menos discutible. Pero yo creo que si algo hay que reconocer es que no cualquiera se anima a decir esto, ¿verdad? Y todavía, si fuera futbolísticamente hablando, yo diría para empatar el partido, pone este otro. Si bien el mundo, el supremo pontífice de la Iglesia Católica, los grandes rabinos y los guías espirituales del Islam hablan de compasión, amor y claman por un mundo de paz, no deja de ser un dato anecdótico que en sus platos nunca falte algo de origen animal. Rezarán por los desvalidos, por los que sufren, pero la comida es la comida y con ella no se juega. Este también es un juicio que involucra todas las categorías, por lo menos de las religiones más conocidas de Occidente, ¿no? Eso también habla, de alguna forma, de que cuando alguien está totalmente convencido de una idea, los ejemplos son duros. Y hay veces que cuando uno lee este libro, quisiera tener a Alejandro delante para poder discutirlo con él, que es una de las grandes virtudes que tienen los libros. Cuando uno se queda con las ganas o de abrazar al autor o de acogotarlo, ¿no? Porque eso significa que el libro le llegó, ¿no? Cuando uno cierra el libro y se olvida de que lo leyó, entonces el libro pasó, pero no quedó. Yo creo que este libro es un libro que queda. Yo diría que hay un cuarto elemento que a mí me parece que es destacable de este libro. Es un libro que lo lleva a uno a polemizar. Si está leyéndolo con otro, no me cabe duda de que puede polemizar con otro. Porque seguramente dos personas que lo lean van a tener visiones distintas y van a poder confrontar ideas. Pero si uno lo está leyendo en la intimidad, si uno está haciendo esa lectura que es una lectura para el adentro, es un libro que lo lleva a polemizar con uno mismo. Es decir, no es un libro que a uno lo deje quieto. Uno puede ver en este libro que se cuestiona cosas que a veces dejamos pasar por alto y no nos cuestionamos. Por ejemplo, se cuestiona hasta qué punto la propaganda no solamente nos condiciona, sino que de alguna manera nos domina. Y resulta que lo que hoy hay que hacer, mañana ya no hay que hacerlo, porque entre ayer y hoy se descubrió que no valía la pena,
o porque los fabricantes de tal producto sacaron otro y por lo tanto ya no interesa vender el del día anterior, sino que hay que vender el del día de hoy. Y eso se puede llevar a la comida. Basta poner cualquier programa de televisión y en los cortes publicitarios a uno le ofrecen 88 clases distintas de leche y uno va al supermercado y quiere comprar leche y al final no sabe cuál es la que tiene que comprar porque una tiene omega 3 y la otra tiene omega 6 y la otra tiene calcio y la otra es descremada y la otra es deslactosada y la otra es ultra pasteurizada y entonces uno dice, ¿cuál llevo? Antes era más fácil, uno tomaba leche. Ahora hay una cantidad de posibilidades y uno no sabe. Unas producen flatulencia, otras no, pero ayudan para que no aparezca la osteoporosis. Y la otra es lo que sirve para... Y lo que pasa con eso, pasa también con el saber médico. El saber médico, a quien un ilustre colega, querido profesor y amigo, profesor Parrán, llamó el saber y el poder médico desde el 900 en adelante, está hoy siempre muy metido en todo ese condicionamiento. Ya no alcanza con decir tome leche tipo omega 3, sino que detrás aparece a veces en un zócalo, como llaman en la televisión, a veces con una persona que habla, que aparece el número de matrícula para que se vea que es médico y que no es. Uno no sabe, porque uno ve un número y no sabe quién es el que habla, pero bueno, la cuestión es que le está diciendo, además de lo que el producto dice, todas las ventajas que el saber médico aconseja para que uno consuma eso y no consuma lo que antes consumía, o deje y lo cambie por este otro tipo de cosas, ¿verdad? Y yo creo que además es un libro removedor por otra cosa. Es un libro removedor porque muchas veces entre lo que hacemos y lo que decimos hay una gran diferencia. Y este libro tiene la virtud de ponerla de manifiesto. Yo no creo que haya ninguna persona de las que estamos acá que sienta un especial placer en ver cómo masacran a un animal, porque ya estaríamos en un aspecto enfermizo, ¿no? Patológico. Sin embargo, eso que uno lo tiene incorporado en el discurso, ¿no? Y que en realidad trata de llevarlo a cabo en la medida de lo posible. Yo he visto, por ejemplo, en el tránsito, gente hacer tremendos esquives y a veces frenadas y provocar un choque para evitar atropellar a un perro. Y uno dice, bueno, la persona que va manejando este coche es un humanista ejemplar. Sin embargo, de repente esa persona, y aparece en reiterados pasajes, esa persona no tiene el mismo pudor a la hora de sentarse a comer sin pensar cuáles fueron los pasos previos a ese jugoso churrasco que uno está preparando y que sirve con ensaladas. Quiere decir que también lo de removedor va por el lado de que uno, dos por tres se plantea al leer el libro entre lo que digo y lo que hago, ¿qué distancia hay? Que es útil, no para cambiar todo lo que uno hace, pero es útil no perder de vista que justamente es mucho más fácil pensar que hacer, ¿no? Y es mucho más fácil ser de un pensamiento puro que de un comportamiento puro.
yo quiero terminar porque no quiero agobiarlos a ustedes, pero déjenme un último argumento del libro. Yo creo que este es un libro militante. Esta palabra a veces es una palabra que se utiliza más que nada con un sentido político partidario, militante, que milita en tal, o de carácter social, que está en... Yo creo que militante es aquel que abraza una idea y se embandera con esa idea. Y este es un libro profundamente militante en ese sentido. Es decir, es un libro donde se ponen valores, donde se defienden valores, donde se advierte de peligros, que en este mundo de hoy no es poca cosa, advertir peligros en una época en que estamos reviendo muchas de las cosas que nos parecían como absolutamente imprescindibles. Hoy estamos cuestionando los plásticos que hace 100 años eran la maravilla del ahorro. Hoy en los supermercados le proponen a uno que en lugar de llevar una bolsa de nylon, lleve una bolsa de un material reciclable. Es decir, cuando se está volviendo a cuestionar y nos hemos dado cuenta de una cosa que es históricamente maravillosa, que es no siempre el progreso es avanzar. No siempre en la historia de la humanidad ha progresado avanzando, sino que el progreso simplemente es sinónimo de cambio y de transformación, a veces en zigzag y a veces como el cangrejo marcha atrás. Yo creo que este libro plantea todo eso y sin embargo se cierra con algo que también me parece importante y que yo lo uno con el desafío inicial, el desafío de la hija, que ahora la perdí de vista, del desafío de la hija, ¿no? ¿Por qué? Porque después de leer todo esto, ustedes lo habrán leído, tiene capítulos, ¿cuántos son? 24 capítulos. Después de haber leído 24 capítulos, muchos de los cuales son duros hasta en su mera formulación, ¿no? Y ni qué decir en su contenido, uno puede dejarse llevar por la idea de que qué bajón esto. Sin embargo, al final, yo creo que aparece algo así como lo que uno podría llamar una luz en el camino, que es un resumen. Yo no lo voy a leer todo porque tiene 15 o 20 renglones, pero simplemente voy a extractar alguna cuestión, ¿no? Dice: la plena certeza de que el único camino para revertir este mundo violento es dejar en libertad a nuestros hermanos terrícolas me llevó a plantearme este gran desafío. No existe razón alguna para aseverar que el mundo no está preparado para el cambio si yo lo pude hacer efectivo en forma autónoma. Esto es, me parece a mí, una gran esperanza, porque uno podría decir, bueno, me tiró con toda la artillería pesada, me liquidó el asado de fin de semana, ¿qué hago con el parrillero de la casa del balneario? ¿Qué hago ahora con el disfrute de los compañeros que se reúnen a comer una milanesa con papas fritas o cosas por el estilo? Y yo creo que acá hay una gran virtud,
de un escritor que me parece que se va consumando, ¿no? Es decir, yo creo que estamos frente a alguien que escribe y que sabe escribir y que va adquiriendo un oficio de escritor. Yo creo que esta luz final es todo un elemento que a uno lo reconforta, hasta incluso con sus propios defectos. Creo que en esta hora que muchas veces uno, cuando termina de ver el informativo de la televisión, no sabe qué hacer, si suicidarse tirándose por la ventana, si ir a comer, si ir al psicólogo, si llamar al médico de urgencia a ver si le puede dar algo para que duerma. Yo creo que esto tiene un elemento que es muy interesante y muy importante, ¿no? Es decir, evidentemente aquí hay alguien que supo terminar el libro de una manera que es optimista. Yo desearía que Alejandro algún día pudiera ver, ¿no?, que su nombre es considerado alguien que se animó a decir a comienzos del siglo XXI: algo marcha mal con la comida, repensémosla. Mucha suerte. Cuando Jandro me dijo que iba a escribir un libro de esta naturaleza, yo dudé de su buen juicio, por ser un poco elegante. Le dije: Jandro, vos no podés escribir esto porque estás nadando contra la corriente, no podés hacer eso. Esto está muy arraigado, no es una costumbre, ya es la vida misma. Desde que uno nace, o mejor dicho, hasta que tiene dientes, hasta que fallece, está un poquito tarde. Bueno, pero poco a poco, a medida que fui leyendo los capítulos, ya vi que Jandro ve cosas que nosotros no vemos o no queremos ver. Ya lo demostró en su primer libro, cuando hizo las denuncias, como dijo el profesor. Y yo, en determinado momento, me sentí acusado personalmente. A tal punto llegó la concentración que yo tenía en lo que Jandro estaba explicando. Como yo, que soy un simple, digamos, un ser humano, un hombre, ¿cómo este tipo se está tirando así contra mí? Y contra todos, porque todos acá podemos ser blanco de las acusaciones de Jandro. Y poco a poco, a medida que fui leyendo, vi que Jandro en muchos aspectos tenía razón. Pero, ¿cómo se hace? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Aquí no podemos estar diciendo: Jandro, ¿quién te crees que sos? ¿Sos Dios? No, acá no se trata. Acá se trata de que tenemos una costumbre muy arraigada y no hay quien la saque. Por eso hay que felicitarlo a Jandro, porque se atrevió a denunciar. Me hace acordar a los parlamentarios en la Cámara cuando hacen una denuncia pública. Acá nos sentimos todos acusados. Salvando las distancias, voy a decir que es el Edith Solar de nuestro tiempo, el George Bush. Y señores, para terminar, les voy a contar una cosa. En la India, las vacas andan paseando por la calle, no pasa nada. Y en la China se comen los perros. Nuestra civilización occidental no puede entender eso, así que no podemos entender otras cosas. Permítame felicitar a Alejandro por todo el coraje que tuvo para escribir esto. Bueno, buenas noches. Que mi padre y el director eterno de Liaune me digan estas palabras, estos elogios, para mí ya es demasiado, too much, como se dice en inglés. Pero bueno, quiero agradecerle vuestra presencia y tengan un poco de paciencia, porque no es un tema que suelo hablar comúnmente, solo en rueda de amigos y más que nada privado.